pregunto qué pasa en Uruguay que no nos bajan el precio de la nafta. En realidad, esta caída en el precio del barril del petróleo, el petróleo Brent, pero también del West Texas, es decir, cualquier tipo de crudo está cayendo, tiene mucho que ver con una decisión que tomó hace tiempo Estados Unidos cuando dijo: yo quiero ser independiente energéticamente, quiero producir y consumir mi propio petróleo. Entonces empezaron a hacer inversiones millonarias con una nueva técnica de extracción que se llama fracking, que lo que hace es ir a pozos mucho más profundos, rompiendo un montón de piedras y de subsuelo para poder extraer tanto gas como petróleo de una profundidad que antes no se podía. Pero ¿qué pasa? Para hacer esto hay que invertir mucha plata. Entonces, Arabia Saudita, que no le gustaba la idea de que Estados Unidos fuera independiente energéticamente, dijo: bueno, ¿así quieren jugar este juego? Vamos a empezar a sacar más barriles al mercado, así el precio del petróleo baja, y a los que están invirtiendo toda esa plata en fracking para extraer, no les va a ser rentable. Porque es muy caro ese petróleo. Exactamente, porque la técnica requiere una inversión. El costo de la técnica termina siendo abrumador. Y dependiendo el tipo de pozo, a veces el precio de equilibrio para que sea rentable invertir en fracking, el precio de equilibrio del barril tendría que ser $90 y ahora está en 50. Pero el fracking fue avanzando y en 50 lucha y vive. Entonces, esta guerra, sumada a que China está demandando menos, está desacelerando, ha hecho que el precio del petróleo caiga estrepitosamente. Véanlo en una gráfica que trajimos. El precio del barril de Brent estaba en más o menos $100. Sí, más, 110. Sí. Esto es un año además nada más, ¿no? Un año solamente, fíjense cómo se va a la mitad. No pasó lo mismo con la nafta, No. eso se lo puedo asegurar. Gran momento para invertir en petróleo. Voy a Sí, comprar ¿y qué es petróleo. lo que pasa en nuestro país, Laura? ¿A quién le compramos? ¿Cada cuánto? Bueno, ANCAP lo que hace es hace licitaciones para adquirir crudo, compra unos 17 millones de barriles al año y va haciendo compras de a 1 millón de barriles, es decir, que más o menos cada 20 días se está comprando. Hace una licitación en la cual toma en cuenta no solamente el precio del barril, sino que también el tipo de mezcla de crudo. Hay algunos más pesados, otros más livianos, y eso tiene que ver con la refinería de ANCAP y el tipo de crudo que se necesita. Y en esa licitación se solicita un precio y también, como ANCAP está un poco desfinanciado, lo que pide es un plazo de pago a 90 días, se está pidiendo ahora, para lo cual se le cobran determinados intereses. Se está pagando un 2% anual en dólares para poder pagar a 90 días. Pero lo está comprando mucho más barato, más allá de la suba del dólar incluso. Ni que hablar, por supuesto, se está comprando mucho más barato. La última vez se compró a unos $60 y ahora se va a comprar, en el último acuerdo que se hizo, se cerró la semana pasada. Es petróleo que va a estar llegando a José Ignacio a fines de noviembre, y lo que se acordó fue un precio de aproximadamente $3 por encima del crudo Brent. Si tomamos el crudo Brent, ya lo vieron, a unos $50, así que se estaría comprando el petróleo a unos $53. ¿Y por qué no baja la nafta entonces? O sea, tenemos margen. ¿O baja para tan bajar. poquito, 2-3%? Hay margen para bajar, pero en el precio de la nafta no influye solamente el precio del petróleo. Tenemos un tape de mi colega Alfonso Capurro que explica un poco cómo se compone el precio de los combustibles. Vamos a verlo. En Uruguay lo que los consumidores pagamos en el surtidor efectivamente es lo que se llama el precio final. Ese precio final básicamente tiene dos componentes. Uno que es impuestos, que recauda las rentas generales, y otro es lo que recibe ANCAP por producir ese combustible. En el caso de las naftas particularmente, el peso de los impuestos es más grande, porque las naftas tienen un impuesto que se llama el IMESI, que es el impuesto específico interno. Si miramos los datos a marzo del 2015, casi la mitad del precio final es impuesto y la otra mitad es costo de producción ANCAP o es precio ANCAP. Eso último como que quedó, ¿no? Y uno se queda pensando cómo afectan a algunos sectores productivos, sobre todo. No solo en los que andamos en auto por ahí, cargamos que en el viven surtidor. cerca de Brasil, Un ni te digo, 70 y un 80% más caro. Los que Es viven brutal cerca la y cada diferencia. vez más lejos de Brasil, porque cuando la diferencia de precio empieza a ser mayor, uno empieza a alargar los kilómetros lejanos a la frontera en la que le sirve ir a cargar. Me contaban que ahora desde la ciudad de Rocha
que ya queda como a 100 y pico de kilómetros. rentable del ir a Chuy. cargar? Es rentable ir a cargar nafta Desde hasta el Bariloche. Chuy. Pero bueno, ¿cuál es la paramétrica que toman? Vieron que se habla mucho Sí, de la sí. Es paramétrica, verdad. por qué bajan lo que bajan los combustibles, por qué suben lo que suben. Habitualmente Entonces, se cree que es barril, precio de barril y precio del dólar, ¿no? bueno, Pero ahí más. está, pero es más cosas. El precio del barril, por supuesto que influye, la cotización del dólar, pero también influye el precio de los biocombustibles. Recordemos que ANCAP no solamente consume en la refinería petróleo, sino que también tiene un acuerdo con Alur para adquirir biodiesel. ahí está, para hacer el biodiesel. Y ahí tenemos el biodiesel que hace Alur mediante el procesamiento de soja, que eso es para usarse en el gasoil, y además hace etanol con caña de azúcar y con sorgo para la nafta. ANCAP tiene un acuerdo con Alur mediante el cual le compra este combustible en dólares. ¿Por qué? Porque Alur adquiere la materia prima en dólares a los productores. Entonces, está el precio al que adquirimos el biocombustible con Alur, está el precio del barril del petróleo, está la cotización del dólar y están los costos de ANCAP, señores. A Estos ver. que hablamos tanto que aumentaron en los últimos tiempos, el aumento de funcionarios, los aumentos salariales, Exactamente, hay que el pagar pago a los distribuidores. sueldos, hay que pagar el funcionamiento de ANCAP. Entonces, todo eso conforma una paramétrica que es como medio misteriosa, ¿no? Yo ayer hice bastante llamadas, diga, ¿me pueden pasar, por favor, la fórmula de la paramétrica? Y es difícil de conseguir, ¿no? Como que es la fórmula de Del la refresco Coca-Cola, cola, parece. Sí, sobre Exactamente. todo cuando vienen las rebajas, porque a la hora de los aumentos se explican rápidamente porque aplica la paramétrica, hay que subir porque miren la paramétrica. Pero cuando hay que bajar, empieza a desdibujarse esa paramétrica. Pero bueno, entonces esta semana nos terminaremos enterando de cuánto es la rebaja y apenas tengamos esa paramétrica la vamos a traer acá para mostrarse. Muy bien. Lo que sí que la carga impositiva es muy importante, ¿no? Es la mitad. La mitad en el caso de la nafta, en el caso del gasoil es con IVA, ¿no? Pero igual es un peso importante comparado con la región. El IMESI, cuando empezó este año, ahora es un poco menos. Era 47% del precio de la nafta, era IMESI, impuesto directo a rentas generales, nada que ver con ANCAP. Brutal. Y bueno, y en momentos en el que el gobierno está necesitando recaudar más para mejorar el déficit fiscal, no se van a poner exquisitos y a rebajarnos el IMESI. Sobre todo en ANCAP, ¿no? Ni que hablar. Laura, muchísimas gracias. Nos vemos Gracias la a próxima. ustedes. Gracias. Nos vemos. Esperemos que con un combustible vemos. más bajo.